Bueno, buenos días. Bueno, les agradezco al SED que hizo el trámite para que pudiéramos arrancar la clase, porque hoy evidentemente estamos muy complicados todos con el Zoom, Profe, entonces, perdón, ¿quién habla? soy yo, soy Coti, que entré a abrirla porque vi que no arrancaba. Profe, ya te lo Buenísimo. pasé bien porque no, es la primera vez que lo Sí, hago. no, estuviste perfecta. Muchas gracias. Porque sí, si quiero mostrar alguna otra cosa, algo no puedo si no tengo el host. Te lo agradezco mucho. No hay drama. Y gracias por abrirlo, porque bueno, y disculpas por el ingreso tardío, pero bueno, no es nuestra responsabilidad, paciencia. Eh, Vamos a empezar de acuerdo a lo que teníamos propuesto en el cronograma y en el planteo del repaso. En principio vamos a hacer lo que me corresponde, que es identificar las principales cuestiones que tienen que ver con los temas que hemos dado en las plenarias. O sea, empiezo por lo que me correspondió hacer. La metodología va a ser la siguiente, brevemente, más que nunca ahora por una cuestión en un punto de tiempo, igual me voy a quedar unos minutos más hasta que no pueda más, o me saquen, pero la idea es identificar los contenidos más importantes, decirles algunas cuestiones en relación a eso, y que en el mientras tanto ustedes por el chat, bien, por el chat, vayan haciendo preguntas en relación a lo que voy diciendo, a los contenidos que vamos diciendo, no los que no estoy dando, ¿está claro? En relación directa a eso, ¿vale? Y después termino, por ejemplo, los contenidos de X unidad y miramos lo del chat. Algunos profes van a ir a estar contestando en paralelo de forma tal de agilizar, ¿bien? Ahí lo veo a Francisco que ya pudo entrar, así que vamos a ir haciendo una cosa así, más que nada porque no tenemos tanto tiempo y quiero resolver por lo menos todos los contenidos que me corresponden. Si llegamos a tener tiempo, eh, vamos a dar una instancia también de preguntas generales que se les ocurran, ¿bien? Al final. O sea, lo primero es resolver lo que me corresponde. Y empiezo con eso. La primera unidad que nosotros vimos en las plenarias fue la unidad número 9, que es la unidad que se corresponde con el periodo desde el 52 al 62 y que tiene que ver específicamente con un eje que es la Constitución Nacional del 53. La primera cuestión que ustedes deben saber de esta unidad es el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Ese es uno de los puntos claves. Nosotros también vimos el protocolo de Palermo, pero en realidad lo mencionamos para que se tuviera en cuenta de que había un proceso previo de acuerdos, pero que en este caso era con las provincias del litoral. Y que además en ese protocolo de Palermo había algunas cuestiones que después se plantean más fuertemente en el propio acuerdo. El acuerdo es absolutamente clave. Ustedes tienen que saber identificar varias cuestiones en relación a ese acuerdo. Primero porque como para el primer parcial ustedes vieron el pacto federal y es el primero de los pactos preexistentes, el segundo es el acuerdo de San Nicolás. Por lo tanto, es uno de los acuerdos más importantes que ustedes deben conocer. Esta idea de la referencia al pacto federal, por ejemplo, la idea fundamental de que el futuro gobierno va a ser federal, la idea de que el Congreso
se va a realizar fuera de Buenos Aires, ¿bien? Y que además van a contar con un pie de igualdad todos los diputados. Obviamente también lo del cargo de director provisorio y algunas otras cuestiones, pero acabo de decirles algunas de las más importantes que ustedes sí o sí deben saber. El pacto de San Nicolás de los Arroyos, el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, tiene a su vez algunas cuestiones que aluden directamente a la lectura de Sábato y que tienen que ver directamente con algunas consideraciones que la autora realiza. ¿Bien? La, la idea de que fue un pacto de real consenso que tuvo eco favorable en la mayoría de las provincias, por ejemplo, y la otra, el hecho de lo que Sábato define como un proceso de acuerdo entre entidades soberanas, ¿bien? Y que hasta entonces había como ciertos lazos, pero que a partir del acuerdo hay una definición de esas entidades soberanas por el sistema federal de gobierno, ¿bien? Y también, obviamente, Sábato hace alusión a la figura de Urquiza, ¿no? Al hecho de la consolidación de la figura de Urquiza en tanto autoridad ya de presencia nacional, o sea, superando la instancia de ser el gobernador de Entre Ríos, el ganador de contra Rosas, y ahora tiene un liderazgo nacional. Ahora, luego del, del acuerdo de San Nicolás, lo que tenemos que ver es que, digamos, tener en claro cuáles son los pasos que continúan, ¿no? Que tienen que ver directamente con la situación en Buenos Aires. O sea, saber qué es lo que pasa con Buenos Aires frente al acuerdo, por qué se lo rechaza, el inicio del proceso de secesión, ¿no? de Buenos Aires en relación al Congreso, bueno, todos esos puntos. Y luego el eje pasa al Congreso Constituyente del 53. Obviamente ahí tienen dos aspectos que ustedes deben tener muy presentes. Uno tiene que ver con los temas debatidos en el Congreso. Hay una microclase al respecto, por lo tanto tienen que tener bien en claro cuáles son los temas debatidos, ¿bien? Más allá del fallido intento de querer debatir lo del gobierno federal, hay temas que deben saber qué es lo que se dijo en cada uno, ¿bien? Qué es lo que se definió en esos debates que llega a la Constitución del 53. Y obviamente los puntos centrales de la Constitución del 53 que tienen o guardan vinculación con lo identificado en los debates, pero también abordan en otras líneas. A nosotros también nos interesó el tema de qué ocurre y eso en relación a la lectura de Sábato, y nuevamente qué ocurre con Buenos Aires, ¿no? Después de sancionada la Constitución, o sea, qué es lo que ocurre con Buenos Aires en términos de su vida institucional. Buenos Aires sigue viviendo naturalmente su vida institucional, incluso sanciona su propia nueva constitución, etc. El tema es cuando vuelve a producirse esta tensión entre Buenos Aires y la Confederación. ¿Bien? Y nuevamente la opción del enfrentamiento armado entre ellos para lograr, especialmente desde la Confederación, la recuperación de Buenos Aires. ¿Bien? ¿Cómo se define esto? Evidentemente en términos militares a favor de la Confederación y en términos políticos, producto del Acuerdo de San José de Flores, la alternativa de que Buenos Aires pueda revisar la Constitución. Y en esa revisión de la Constitución
vamos a plantear la reforma de 1860. Otro de los temas importantes, tienen una microclase también al respecto, en donde lo que hay que ver es cuáles son específicamente los temas que Buenos Aires pone en discusión, que tienen que ver con aquellas definiciones que el Congreso Constituyente había tenido, había planteado y había resuelto, y que a Buenos Aires no le convenían. ¿Bien? En ese punto, por ejemplo, uno de los temas que hay que saber es el tema de la capital. Bien, cómo se resuelve en la reforma del 60 la cuestión capital. Bien. Bien. No sé si han hecho alguna pregunta en relación a este tema, si no sigo con el otro tema que... No hay nada, Alfonso, no hay nada, listo, sigo. Si no, de última lo vemos después. El otro tema que nos tocó a nosotros en las plenarias tuvo que ver con la construcción del Estado Nacional, específicamente en lo que se da en llamar las presidencias fundacionales, ¿no? Las 3 presidencias que empiezan y terminan el periodo, bien, del 62 al 80. Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Bien. De ahí, ¿qué tenemos como temas claves? Primero, uno de los temas claves nuevamente vuelve a ser la capital. ¿Bien? Nuevamente es el tema clave de la capital. Porque si bien está resuelto en términos de la Constitución, en la vía práctica, digamos, no lo está. Bien, entonces, ahí hay que ver cuál es el planteo que hace Mitre, que además es el planteo que continúan todos los demás presidentes y que finalmente el que va a resolver es Avellaneda, justo cuando termine el periodo. ¿Bien? Que ahora después vuelvo sobre eso. La otra cuestión tiene que ver específicamente con esta construcción del Estado Nacional que tiene un punto en la solución, en la ley de compromiso que hace Mitre en relación a la capital. Luego hay algo clave, que es el tema de la definición en relación a la Corte Suprema de Justicia, poder a nivel nacional que no estaba constituido hasta esos momentos. ¿Bien? Mitre es el que define la conformación de la Corte, y a partir de esos momentos se logra el tercero de los poderes nacionales en funcionamiento, ¿no? Algo que hasta esos momentos no habíamos tenido. Teníamos presidente, teníamos el poder legislativo y teníamos ausencia del poder judicial, ¿bien? A nivel nacional. A partir de ahí tenemos esto también. La otra cuestión tiene que ver con todo el proceso de codificación que forma parte también de esta cuestión de la construcción del Estado Nacional. En la medida en que era necesario una unificación, ¿bien? De esto y evidentemente la cuestión de los códigos alude a la vinculación con la construcción de lo que tiene que ver con lo judicial a nivel nacional. Entonces ahí tienen como 2 líneas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todo el proceso de codificación. Para eso tienen las microclases y con relación a eso desde ahí evidentemente pueden trabajar. La otra cuestión tiene que ver con la lectura de Sábato, en donde, por ejemplo, ella hace alusión a una de las características que tiene que ver con la construcción del Estado Nacional en alusión al progreso.
Y en ese punto define específicamente como 4 líneas, ¿bien? Sobre esas líneas son las que tienen que tener referencia. Educación, que alude a todas las presidencias, el fomento cada vez más fuerte y sistemático en la inmigración, en esto en alusión que ya veníamos hablando de, Alberdi desde la generación del 37, luego con bases, ¿no?, en Gobernar es Poblar, y esta situación a propósito de las presidencias fundacionales, que es evidentemente en Mitre, Sarmiento y Avellaneda, especialmente fines de Sarmiento y Avellaneda, donde el fomento a la inmigración se hace inicial, ¿bien? Esto para corrernos de la idea más fuerte de que la inmigración es exclusiva a partir del 80. A partir del 80 es la explosión, indudablemente es la mayor llegada de inmigración. Eso nadie lo duda, pero no es una acción directa de la generación del 80, sino en definitiva es la generación del 80 operando sobre definiciones que ya venían de antes, ¿bien? Como es el caso de la inmigración. Bien, habíamos dicho educación, dijimos inmigración, lo que tiene que ver con la definición económica, el modelo económico primario exportador, que también es algo que se empieza a definir durante las presidencias fundacionales. Básicamente, nosotros aludimos, y algo que menciona Sábato, que es el ciclo del lanar, que es colocar la lana en el mercado textil, especialmente en vinculación con Inglaterra, ¿no?, que es como el punto de más fuerte de definición por el modelo primario exportador. Y el otro, cuarto tema, sería el de la expansión de las comunicaciones. Toda la cuestión de los ferrocarriles, que tiene que ver con también la vinculación inicial con el modelo primario exportador. O sea, entender que la cuestión de las comunicaciones, en el caso de los ferrocarriles, no es necesariamente en el plano de las comunicaciones entre las personas, entre las regiones, digamos, para transporte de personas, ¿bien? Inicialmente hay una fuerte apuesta al transporte de mercaderías, digamos, a lo que tiene que ver con los cereales, a lo que tiene que ver con el ganado, y que en definitiva alude al modelo económico implementado. En otro orden, la lectura también plantea cómo hace el Estado en la producción del orden y que tiene que ver con la cuestión del Ejército Nacional en relación en parte con el fenómeno de la guerra externa, ¿no?, de la guerra contra el Paraguay. La otra que tiene que ver con la cuestión del sufragio, ¿no?, y el hecho de cómo el sufragio empieza a ser discutido, ¿no?, en la medida de quién es el que tiene que votar, bien, quién estaría habilitado para votar, y a partir de ahí, esta idea que plantea Sábato de cuáles serían los partidos, y clarísimo que esa idea de los partidos no corresponde con la definición de lo que serían los partidos políticos modernos. Cuando la autora habla de los partidos, habla de organizaciones creadas en función del día, digamos, del momento eleccionario, ¿no? O sea, se corre fuertemente de una cuestión ideológica, de una cuestión de organización interna del partido, y se pasa a una construcción política definida por el contexto electoral. Esto es absolutamente importante que quede claro, porque si no, no podemos hablar en el periodo siguiente de los partidos modernos, digamos, o sea, los primeros partidos políticos argentinos, que son la Unión Cívica Radical y el socialismo, bien, de la década del 90 justo, esos son partidos políticos. Los anteriores, y en la definición que tiene la historiografía académica de los últimos años,
se habla de partidos con la denominación como tal, porque incluso algunos se llamaban así, pero no con la conceptualización referida a lo que es un partido moderno. Y finalmente, algo que es interesante de lo que plantea Sábato, que tiene que ver con las redes a nivel de los partidos que se crean en las provincias, ¿no? La cuestión de las redes familiares, la cuestión de las construcciones políticas en las redes familiares de las provincias, que a su vez se expanden hacia la nación, ¿no? Entonces, como la construcción política no es necesariamente una ideología, en absoluto, es la concentración y el mantenimiento del poder por determinados sectores. Cuando hablamos de familias que además tienen el poder económico, ¿bien? Y que por lo tanto necesitan la concentración del poder político para sus propios intereses, ¿bien? Para para este periodo, el último tema, la Unión Cívica Radical es el periodo siguiente, digamos, la nombré, pero es para el periodo siguiente. Y cuando fue proscripta a partir de 1930, o sea que falta bastante, la respondo, pero digamos, vamos por cuotas, ¿bien? Gracias. Estaba con el tema de la cuestión capital, que es el que me falta y quiero que quede bien claro en el final del periodo, ¿bien? Que va del 62 al 80. Bueno, la cuestión capital, acá tiene 4 momentos. El primero es la ley de compromiso. Mitre dice por 5 años va a estar. El segundo momento sería la continuidad de la ley de compromiso por Sarmiento y por Avellaneda. O sea que siguen, bueno, recuperamos lo que se planteó la ley, seguimos, y seguimos, y seguimos. Hasta que al final de la presidencia de Avellaneda, tercer momento, Avellaneda define resolver esta cuestión y que no termine pasando de herencia al que venga la resolución del mismo. Que no termine la resolución del mismo, digamos, ahí, ¿bien? Esa resolución no va a ser una resolución pacífica, es una resolución de enfrentamiento incluso militar entre las fuerzas de Buenos Aires y de la nación al mando de Avellaneda. Eso se resuelve, ¿bien? Cuando finalmente las fuerzas militares vencen a Tejedor, gobernador de Buenos Aires, y además obligan a un cambio de legislatura, porque no es que se resuelve porque militarmente le ganaron, ¿bien? Lo que se resuelve a partir de ahí es que va a haber otra legislatura, y esa otra legislatura de la provincia de Buenos Aires va a definir la cuestión de la federalización, ¿bien? Pero queda un cuarto punto, ¿bien? Que es el que queda para después, y que es el de la capital de la provincia de Buenos Aires. Y ahí sí cerramos el tema capital, ¿me entienden? Cuando la provincia de Buenos Aires tiene capital, el gran problema de la capitalización, porque hasta esos momentos, ¿cuál era uno de los principales problemas de la capital en Buenos Aires? Que coexistían las autoridades nacionales con las autoridades provinciales en el mismo espacio. Entonces, los problemas de competencia particular, de las cuestiones de, incluso las tensiones en la administración, eran fuertemente presentes, digamos, ¿no? Era algo que eh, era casi una parte de la lógica, entonces no se podía estar así, ¿bien? Y la resolución total va a venir con la Fundación de La Plata, ¿bien? Ahí se cierra el periodo de la unidad 10, que era la que me correspondía a mí en los plenarios, ¿bien? Otra de las clases sincrónicas que nosotros dimos, que nos corresponde en términos de
Sí, la unidad 12. Bueno, ahí yo voy con el cronograma de acuerdo a lo que dimos. La unidad 12 tiene que ver con una jerarquización de contenidos que pasa básicamente por el periodo es del 16 al 30, son las revoluciones, las presidencias radicales, y primera de Irigoyen, Alvear, segunda de Irigoyen. Nosotros en la selección, si bien marcamos algunas cuestiones, por ejemplo, de la cuestión de la política exterior, o sea, cómo se movió en línea de continuidad con el periodo previo, la neutralidad frente a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Los ejes centrales que tenemos son la de la reforma universitaria y la política energética. En el tema de la política de la reforma universitaria, lo que ustedes tienen que saber hace alusión básicamente a el contexto en donde estaba la universidad. Recuerden que la reforma inicialmente le corresponde a la Universidad de Córdoba, la universidad más antigua del país. Eso no es un detalle menor, porque remite a siglos, ¿no?, de permanencia en nuestro país con distintos altibajos. ¿Bien? Lo cierto es que era la universidad también más tradicional de la Argentina en esos momentos. Entonces, ¿qué tienen que saber en relación a esto? Tienen que saber cómo era la Universidad de Córdoba antes de la reforma, características generales que están en la lectura, y luego qué pasa con la reforma, o sea, cuáles son los cambios que la reforma plantea. ¿Bien? Entonces, en esos cambios hay algunas cuestiones que ustedes deben saber muy bien, que no son tantos, pero que deben saber de qué se trata, ¿no? Que tienen que ver básicamente con lo que genéricamente hablamos del proceso democratizador en la universidad. Hay un historiador que dice que hay dos planos de democratización en las primeras 2 décadas del siglo XX en la Argentina. El político, que tiene que ver con la ley Sáenz Peña, y el educativo más fuerte, como es el de la reforma universitaria. Básicamente porque la democratización de esta institución tiene que ver específicamente con quebrar a una institución que tradicionalmente se correspondía con determinado sector social. Entonces, ese proceso democratizador alude a la posibilidad de que otros sectores, tanto en estudiantes como en graduados, como en docentes, inicien una construcción de la universidad de forma diferente. ¿Cuáles son los ejes que ustedes deben saber en entendiendo siempre a la reforma como un proceso democratizador? Primero es algo clave, ¿bien?, que ojalá pronto puedan vivir más allá de esta situación especial que tenemos en la virtualidad, que es votar, porque en la universidad votamos. ¿Bien? En la universidad elegimos como elegimos nuestros representantes, o sea, al Congreso, al Ejecutivo, al Consejo Deliberante. En la universidad votamos. ¿Bien? Y eso es en la democracia al interior de una institución educativa. En las universidades nacionales votamos. En las universidades nacionales tenemos democracia. ¿Bien? O sea, cuando hablamos del proceso reformista y democratizador, a las universidades nacionales. En esa época, ¿bien?, estamos hablando de, por ejemplo, lo que se llama cogobierno. ¿Bien? Lo habrán leído, lo habrán visto, lo voy a precisar porque a veces cuando los preguntamos en el parcial, y no sé, hay unas interpretaciones y unas cosas nunca vistas, y no por lo bueno, justamente.
Bien, entonces lo voy a precisar para que les quede claro. Cuando hablamos de cogobierno, significa, corriéndonos con el periodo anterior, donde el gobierno, antes de la reforma, el gobierno de las universidades, estaba a cargo exclusivamente del claustro docente, a partir de la reforma del 18, el cogobierno significa que otros claustros participan en las tomas de decisiones. ¿De qué claustros estamos hablando? Del estudiantil y del graduado. Bien, en el plano reformista inicial del 18, esos eran los claustros, con representación en los órganos de cogobierno. ¿Cuáles son? El consejo académico de cada facultad, el consejo superior a nivel nacional, a nivel, perdón, nacional no, a nivel de la universidad, bien. Después están las autoridades, bueno, todo el proceso, digamos, de las normas. Por ejemplo, a ver, ustedes tienen un plan de estudio, ¿bien? Donde esta materia y todas las que están cursando formamos parte. Esos planes de estudio, y cuando queremos reformar el programa, supongan que yo quiera el año que viene, con todos nosotros la cátedra, reformar el programa. No lo podemos hacer porque lo queremos hacer y les decimos a nuestros alumnos, a partir de ahora esto es lo que vamos a estudiar. Tenemos que enviar el plan de nuestro trabajo al consejo académico. Ahí hay docentes, ahí hay graduados y ahí hay estudiantes que definen si va a haber cambios o no. Entonces, el cogobierno es la posibilidad que la toma de decisiones no la tenga solo un claustro, no un sector. Bien, antes eran los docentes, luego del 18 lo tienen los estudiantes y los graduados también. Bien, otro plano democratizador, así vamos adelantando, son los concursos. Bien, y en los concursos docentes, bien, que tienen que ver con la democratización de las cátedras, porque generalmente se trasladaban por cuestiones de afecto, familias, vínculos profesionales, ¿bien? Pero a partir de los concursos el docente tiene que dar como un examen, ¿bien? E ingresa por ese mecanismo. Y el tercer punto democratizador, tal vez el más fuerte, el que durante mucho tiempo fue olvidado y que ha tomado un impulso total después de la vuelta a la democracia, es la extensión. La extensión significa, otra de las múltiples interpretaciones que le dan a la extensión. La extensión significa salir de la universidad tomando como exclusivamente lo que pasa acá, sino en la vinculación permanente con la sociedad. ¿Bien? La universidad antes de la reforma era como que vivía muy aislada, muy ensimismada, ¿no? Aunque obviamente, ¿dónde iban a ejercer los profesionales que se formaban en la universidad? En la sociedad, ¿bien? Entonces, pero la idea es ese alejamiento que tenían con la sociedad, ¿bien? Y la extensión empieza siendo uno de los puntales que tiene que ver con trabajar en colaboración con la sociedad. Por ejemplo, empiezan los primeros consultorios jurídicos gratuitos de las facultades de Derecho, empezaron ahí. Campañas de vacunación de las facultades de Medicina, por ejemplo. ¿Bien? La radio. La Universidad de La Plata tuvo la primera radio universitaria, ¿bien? ¿Qué significaba? Que en la radio la tenía el que la podía comprar, pero el que podía tener una radio en su casa, ¿bien? Escuchaba la programación de la universidad y tenía de todo, ¿bien? De todo, desde conferencias de académicos que traía la Universidad de La Plata hasta programas de todo tipo, de actualidad, de entrevistas. Bien, eso es extensión. Bien, bien. Ahora, para cerrar este tema, o dos temas, la política energética es clave en el gobierno de los gobiernos radicales, en principio por la definición de la creación de YPF, ¿bien? Y luego con todo lo que digamos, se deriva de esto, en un intento muy fuerte por parte de los gobiernos radicales de llegar hasta la segunda presidencia de Irigoyen en relación a el proyecto de nacionalización del petróleo, ¿bien? Que tuvo media sanción
y que el golpe militar dejó trunco. ¿Bien? Dejó trunco. Entonces, hay una continuidad, bueno, digamos, lo pueden ver en las lecturas, que tiene que ver sobre desde la construcción de YPF, que significa asumir una responsabilidad por parte del Estado, que eso es algo fundamental, ¿bien? Hasta el intento también clave de que todo estuviera en manos del Estado Nacional, justamente porque es un recurso muy, muy importante, lo sigue siendo hoy, ¿bien? Pero en esos tiempos tampoco se sabía la magnitud de lo que nosotros podíamos llegar a tener. Entonces, antes de saber cuánto se iba a tener, cuando empezaba una fuerte explotación, por ejemplo, en algunas áreas, y no sabíamos la magnitud de lo que podíamos llegar a tener, la precaución y la política clave, ¿no?, de apuntar a la nacionalización de recursos. Ustedes saben que el gobierno del segundo gobierno de Irigoyen va a caer por el golpe de 1930. ¿Qué deben saber del golpe del 30? Bueno, toda esta cuestión de bueno, toda la cuestión de lo que tiene que ver con qué es lo que los militares aducen para derrocar a un presidente democráticamente electo. ¿Bien? Nosotros hemos hecho algunas identificaciones claves en relación a la proclama, que tienen que ver con las causales aducidas, ¿bien? Identificadas por ellos. Lo más importante a posteriori, que bueno, forma parte de otra clase, que también nosotros dimos, porque se acuerdan lo del 24 de mayo, entonces lo tenían que dar los lunes, pero los dimos nosotros. Hay un punto clave que es el derrocamiento del presidente, el cierre del poder legislativo a nivel nacional, y qué es lo que pasa con la Corte Suprema de Justicia. Ahí está algo que... Pachi, creo que vos tenés lo de la acordada, vos hiciste la microclase, ¿no? Ya estoy... Sí, lo hice Está yo en la bien, microclase. perfecto. Vos tenés la microclase y creo que Fabián tenía lo del golpe del 30 y el golpe Y del Fabián tenía el 43. golpe del 30. Perfecto. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, 3 microclases que son absolutamente claves, porque tienen los golpes, el primero y el último de este periodo. Ojalá hubiera sido el último. Ojalá nunca hubieran existido primero. Pero están en el 30 y en el 43, ¿bien? Y después hay algo fundamental, pero clave, para nuestra materia, es clave los golpes porque quiebran el proceso constitucional. Y nosotros lo que hacemos es historia del derecho y constitucional argentina. Entonces, es imposible que no sepan los golpes, porque los golpes fueron procesos que derribaron al sistema democrático. Y luego de saber las causales por las que los militares toman el poder, deben saber algunas de sus acciones. Como acabo de decir, 30 y 43 de Ilvano sacan al Ejecutivo Nacional y al Legislativo. En el caso de la proclama del 30, recuerdo que hasta leímos que en la propia proclama se decía la cuestión de que no iban a emplear muchas explicaciones en relación a las causales por las cuales cerraban el Congreso, porque era como harto evidente, ¿no? Bien. La acordada de la Corte Suprema es fundamental, porque es el el tercer poder nacional, y es el único que quedó en pie después del golpe. Entonces, que el único que haya quedado en pie haya dado una acordada justificando, porque en definitiva lo que hace es justificar el punto. A ver, acá hay una pregunta sobre la acordada. Francisco, si la querés responder vos, de última oral, así hacemos más. Hay una pregunta. Eso yo tomo agua. A ver, la característica que tiene es que cuando cuando toma el poder, Uriburu
lo que envían es una comunicación a la Corte, prácticamente informándole sobre esta situación de la toma del poder y la voluntad que tienen con la toma del poder. Y la Corte emite esta acordada, que son resoluciones que tienen carácter administrativo, es decir, no es una sentencia, por ejemplo, judicial donde se expresa sobre la constitucionalidad de un tema, no, sino que establecen un acuerdo que en general se utiliza, como les digo, para cuestiones administrativas y para cuestiones menores, y a partir de ahí se expresa sobre esa notificación que el gobierno, este nuevo gobierno, había enviado a la Corte. Las causales o por qué toma esta decisión, la verdad que son muchas y son opinables en relación a esto. Lo que está en claro, y me parece que tanto por ahí en la microclase y lo que surge de lo que está escrito en la acordada, es que no hay ningún tipo de justificación constitucional para avalar esto. Ayer uno de los chicos en el taller, cuando veíamos lo de Ilia, citó o sea, el relato de la renuncia, de cuando lo sacan ahí del poder, y lo trajo a colación, me parece que es una definición muy clara, que el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y acá lo que hay es una sublevación de las Fuerzas Armadas, subvirtiendo el orden ya de si hay participación ciudadana, no hay participación ciudadana, eso es una discusión histórico-política, pero lo que hay acá es una franca violación de la Constitución. Entonces, lo que hace la Corte no tiene ningún tipo de fundamentación constitucional, lo que es un antecedente que se va a mantener, lamentablemente, y que va a servir para justificar los distintos golpes de Estado, y esta doctrina, sentada a partir de la acordada, se va a modificar a partir del año 84, pero en cada uno de los puntos donde se justifica lo de la acordada, claramente hay análisis como uso de la fuerza, como voluntad de respetar la Constitución. Fíjense este detalle, o sea, el gobierno decía que iba a respetar la Constitución, se habían comprometido a respetarla, entonces es realmente, en términos jurídicos además es irrisorio lo que ocurrió con la Corte, pero termina avalando este golpe y sentando un precedente que es terrible. Gracias, Francisco. Se darán cuenta que acá en esta unidad tenemos, entre otros, falta uno de los temas claves, pero los que unen especialmente la cuestión institucional son el golpe del 30, la acordada y luego el golpe del 43. En el medio hay un tema que no es menor, que es el pacto Roca-Runciman, y que tiene que ver con una cuestión económica especialmente, pero ¿por qué nosotros lo trabajamos como algo muy importante dentro de la materia? Si es un pacto que tiene que ver más que nada con una definición por parte de la gestión de esos momentos de comerciar especialmente con Inglaterra, la producción más importante que teníamos, que es la carne, ¿bien? Entonces, pero que también se filtran otros temas, ustedes ahí tienen la microclase de Vero Robelo, en donde también se filtran otros temas, como es el tema de las tarifas, por ejemplo, que no es una cuestión menor, porque varias de las empresas, por ejemplo, las ferroviarias, tenían concesión a cargo de empresas británicas. Entonces, la cuestión de las tarifas no es una cuestión menor, además del tema de los frigoríficos. El tema de por qué el pacto Roca-Runciman lo tomamos como algo especial en este periodo, es porque es un exponente más de el contexto de fraude y de corrupción que une todo el periodo, digamos. En el tema del fraude se volvió a las viejas épocas del fraude en el 80 al 16, ¿no? En esta vez se hablaba de fraude patriótico, que parecía hasta una broma, algo absolutamente irónico,
plantear el fraude patriótico. Pero la corrupción se da en este pacto, bien, en el pacto Roca-Runciman, por el tema de la corrupción que llega a salpicar, digamos, lo que tiene que ver con ministros, ¿bien? Ministros del Ejecutivo Nacional fuertemente involucrados en mecanismos de lo que hoy podríamos llamar de coima, ¿bien? Y que quedaron en evidencia en el Congreso, ¿bien? En las interpelaciones que en el Congreso le hace especialmente la Comisión Investigadora del Pacto. Y el otro punto central es el hecho de cómo habrá sido la trama de la corrupción, que se termina, digamos, apuntando a callar a quien era el máximo líder legislativo en contra del pacto, que era Lisandro de la Torre, pero en el episodio de violencia en el propio Congreso, frente a que se cruza delante de él y muere Enzo Bordavere. O sea, el hecho mayor que revela la corrupción existente del periodo es el hecho del asesinato de un legislador en el medio de una digamos, de una instancia de presencia de legisladores en el Congreso. Eso nunca se había visto. Entonces, el escenario de corrupción da cuenta de por qué coloquialmente al periodo se lo llama la década infame, ¿no? Y lo infame está dado en esto. En el caso del otro tema, de la otra denominación, es la restauración conservadora, que es la denominación académica del periodo. Y en este sentido tiene que ver el fraude, por ejemplo, ¿bien? En la restauración de fraude, corrupción, con una revitalización, porque a ver, si hablamos de fraude supuestamente patriótico, lo cual es una contradicción en sí mismo, en este periodo de lo que estamos hablando es de que el fraude había existido en el orden conservador o en el periodo conservador, antes, especialmente antes de la ley Sáenz Peña. Pero acá estaba la ley Sáenz Peña. Bien, entonces el punto es efectivamente este, y el otro es el hecho de que los golpes, y especialmente el 30, impactan en los procesos democratizadores que venían llevándose a cabo en vuelta al fraude, proscripción de un partido político que es el derrotado, derrocado, perdón, no derrotador, derrocado en el 30 y que se proscribe para evitar que se presente elecciones. Lo cual nuevamente da cuenta de lo injustificado, ni siquiera en sus propias palabras en la proclama, que era el golpe. Si era tan malo el gobierno anterior, ¿cómo era posible que la gente volviera a votarlo? Entonces tuvieron que anular parte de esas elecciones y proscribir para que justamente el radicalismo no volviera a presentarse. ¿Bien? Bueno. A ver. Esperen que veo. Bueno, el golpe del 43 lo aclaré, tienen la microclase con Fabián, y hagan especial hincapié en el hecho de cómo viene el proceso previo, ¿no? En donde tienen un contexto internacional de una Segunda Guerra Mundial que divide también aguas en términos de cuáles los bandos que vamos a presentar en la Segunda Guerra, ¿no? Los aliados o el eje, el nazismo, el fascismo en general, ¿va? Y las cuestiones del fraude, la continuidad del fraude, ¿no? En ese sentido. Nosotros silvanamos entonces después con la unidad 14, que sí nos correspondía por periodo asignado. Ahí lo que tenemos es, obviamente, el proceso de construcción del peronismo y el eje más importante del periodo es la Constitución del 49. O sea, para nosotros, en términos constitucionales, si bien hay otros puntos significativos como
los planes quinquenales, por ejemplo, o la ley del voto femenino, de sufragio femenino, o las dos leyes universitarias que el peronismo, durante el peronismo se sanciona. Un eje que para nosotros es fundamental que ustedes conozcan es la Constitución del 49. ¿Qué nos interesa de la Constitución del 49? A ver, ustedes tienen una lectura ahí, que es la lectura de Vita, y para el contexto general del peronismo, y algunas de las cuestiones que acabo de mencionar, obviamente tienen su lectura. Ahora, en el eje, y me estoy anticipando por una cuestión de tiempo, después de última podemos volver. La Constitución del 49, que también tienen una muy buena microclase, de Alejandro Rosales sobre ella, si mal no recuerdo. La Constitución tiene, por un lado, un contexto que es lo que trabaja en parte la lectura de Vita, que es, bueno, fue un contexto complejo el de la Constitución del 49, básicamente por el debate en términos de cómo se llama la Convención Constituyente, qué es lo que ocurre en relación a ella, y este hecho que la misma autora señala como que termina convirtiéndose en la constitución del peronismo, digamos, y no en una construcción más colectiva con representación extra. Vita también hace alusión a varias cuestiones que tienen que ver específicamente con las transformaciones que involucran la Constitución, ¿no? Y en ese sentido, las transformaciones está algo del preámbulo, que fue una de las cuestiones cuestionadas, básicamente por el cuestionamiento viene por la incorporación de principios que se corresponden a la ideología del partido gobernante en una construcción colectiva como es una constitución. Luego hay otro eje clave que es el capítulo 3, la cuestión de los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. Y luego el famoso tema de, que es el por ahí más cuestionado, o uno de los más cuestionados, que es la función social de la propiedad. Eso es uno de los puntos que sembró más resquemor, digamos, especialmente en todo el sector de propietarios tanto de empresas como también de propietarios de campos y demás que tuvieron alguna reacción en relación a esta. Y luego, para nosotros el tema de la reelección inmediata es un punto en la Constitución, pero no es el único. O sea, lo aclaro porque muchos centran lo de la Constitución del 49 en la reelección inmediata, que es una cuestión no menor, nadie lo va a negar. De hecho, fue una de las mayores críticas de la oposición a la reforma. Dijeron, hicieron toda esta reforma para poder lograr la reelección inmediata del presidente. En cualquier caso, tal como hemos dicho en reiteradas oportunidades, la reelección no es algo que esté presente en la Constitución, no significa que automáticamente se puede dar. Siempre son necesarios los votos y no es una cuestión menor. Bien. En este caso, ahí hay una suerte de indicación a futuro por parte de temas que el Vita, por ejemplo, plantea, que es el rol del voto femenino, ¿bien? Que pasa en la reelección, pero no en la posibilidad de estar presente en los debates constitucionales. Vita habla de tres aspectos, ¿bien? La legitimidad de la reforma en cuanto a las objeciones técnicas del procedimiento, que es lo inicial, luego el debate sobre los objetivos y el alcance, y efectivamente los fines. Por eso digo, el debate sobre los fines tiene que ver con
si se da por los derechos del trabajador o se da para la reelección, digamos. ¿Bien? Y si se da para la reelección, lo de los derechos del trabajador funcionarían como lo que se necesita para instaurar el constitucionalismo social. Y la otra cuestión que plantea Vita es cómo esta Constitución del 49 define la reforma, digamos, necesaria posteriormente de la reforma del 57. ¿Bien? Vita alude a cada uno de estos ítems de cuestionamiento que nosotros vimos oportunamente, por ejemplo, lo de la legitimidad de la reforma, que es uno de los puntos centrales e iniciales del debate, ¿no? Y para el resto del peronismo, ustedes tienen, obviamente, la lectura de Cataruzza, que habla del primer peronismo, que tiene que ver, recuerden siempre esto, con la primera y segunda presidencia de Perón. ¿Bien? Cuando hablamos de primer peronismo, hablamos del bloque, digamos, que va de 1946 hasta el derrocamiento de Perón en la segunda presidencia a través de la Revolución Libertadora. Y ya que estamos en la Revolución Libertadora, obviamente conocer cuáles son las características de esta revolución. Es una revolución que se da como en etapas, digamos, hay un proceso en los meses previos en donde especialmente distintos sectores empiezan de las Fuerzas Armadas, va el Ejército y Armada, por ejemplo, a tener una fuerte definición en contra. Es muy interesante el análisis que hace Cataruzza sobre la vinculación entre Iglesia y Fuerzas Armadas en la caída del peronismo. Y en esa selección el rol especialmente que cobra otra fuerza, porque hasta el 30 y el 43 el rol clave la tiene el ejército. A partir del 55, el resto de las fuerzas que integran las Fuerzas Armadas empiezan a tener roles cada vez más claves. ¿Bien? Especialmente a partir del 55, por ejemplo, es la Armada. ¿Bien? Y en las otras revoluciones militares ya actúan las tres fuerzas conjuntamente, ¿no? Entonces de ahí hay también otra situación novedosa de la revolución libertadora. Esto es la participación más activa, no solo del ejército, sino del resto de las otras fuerzas. En el 55 especialmente sería la Armada. La última clase que nos correspondió al plenario, a nosotros, fue la de la semana pasada, que alude a la última unidad, ¿verdad? Al golpe del 76. Bien, ahí, nuevamente, como todos los que hemos visto, todos los golpes que hemos analizado, el tema de, en este caso, hilvanar lo del Estado burocrático autoritario, o sea que este golpe se corresponde con esta característica, o esta denominación, perdón, que caracteriza a los últimos gobiernos militares. ¿Bien? Tanto el golpe del 66, la Revolución Argentina, como el proceso. Recuerden siempre que estos dos, ya digamos, no me corresponde de forma directa hablar del otro, porque ustedes ya lo han visto con sus profes, pero recordar algo que lo silvana, ¿no? Que tiene que ver con cómo las Fuerzas Armadas atacan absolutamente y desmembran todos los poderes, ¿bien? Nacionales. Y también obviamente provinciales y hasta municipales. Por ejemplo, en caso del proceso, nosotros leímos las actas del proceso donde hablaba de hasta los consejos deliberantes, digo. Entonces, el desmembramiento de todos los poderes, eso es... A ver, ¿por qué es importante saber eso? Primero porque
estas dos últimas revoluciones militares son diferentes al resto en ese punto. Pero el segundo punto en vinculación con esto es la idea de la construcción de un Estado, que es lo que plantea esta denominación de Estado burocrático autoritario. Apuntan a construir otro Estado, otra forma de Estado, que no es democrática. Por eso la eliminación de todos los poderes. Y la otra situación más digamos, tan importante como esta, es el hecho de que la Constitución Nacional pasa a segundo lugar. En primer lugar está el Estatuto de la Revolución Argentina, o en este caso, en el 76 que lo vimos, la del proceso, ¿bien? Y luego la Constitución. O sea, los otros, por lo menos discursivamente, hablaban, ¿no?, de respetamos la Constitución. De por sí era una sola la construcción del discurso, digamos, porque la verdad, ya haber tomado el poder es violación de la Constitución, digamos, o sea que podían decir que la respetaban, pero en la práctica no la hacían. Pero en estos dos, y hablando del proceso, apuntan directamente a que la Constitución está en segundo plano, y lo dicen desde el vamos. Recuerden muy fuerte un eje clave en términos de conceptualización que nosotros tenemos en este periodo, que es el de terrorismo de Estado, ¿bien? Que es una conceptualización que se aplica para este periodo, que nosotros hemos trabajado en términos de también verlo a través de las proclamas o de las actas, ¿no? Vimos las dos actas del proceso, y que tiene que ver con la utilización sistemática de la violencia por parte del aparato estatal con fines fuertemente intimidatorios o directamente de intimidación o de eliminación del adversario o el enemigo. Recuerden que nosotros en las actas, en la proclama, en distintos puntos hemos hablado de lo que identificaban como terminar, ¿no?, con la subversión apátrida, ¿no? Entonces, el enemigo está identificado, los mecanismos, lamentablemente se van a conocer después, pero en el mismo momento, en algún punto, y mucho después con la recuperación de la democracia, que van a tener que ver con la violación a los derechos humanos, ¿no? Nosotros en el tema del proceso, además de esto que estamos mencionando, hicimos otras dos cuestiones que nos parecieron importantes, que tienen que ver con, porque el tema, una de las jerarquizaciones de contenidos es el golpe del 76 y obviamente toda la dinámica de sus gobiernos, que tienen que ver con Malvinas, ¿no?, y el rol clave en el fin del proceso y la cuestión de la guerra, y la otra es el tema de tomar un ejemplo muy chiquito, pero no menos significativo, que es el caso de nuestra propia universidad, sobre cómo era la vida universitaria bajo el último proceso militar. A ver, esperen que hay una pregunta, me parece. Entonces, a partir del golpe, las tres fuerzas, en realidad siempre, digamos, en el caso del 30, la fuerza fundamental es el ejército, ¿no? O sea, si bien el resto participa en conjunto, la verdad, el poder incluso es en parte del ejército. Vamos a aclarar una cosa, todos los golpes militares, la figura central siempre está a cargo del comandante en jefe del ejército, ¿bien? Sin embargo, en el 66 y 76 hay una fuerte instalación conjunta, ¿bien? Y desde el 55, por ejemplo, en la instalación aparece con la figura del jefe de la Armada, ¿bien? Lo que no decimos que no estaban, lo que decimos es la incidencia que tienen en la toma de decisiones, otra vez, y en el discurso que se manifiesta, por ejemplo, en las proclamas, ¿bien?
Ahora, lo que es cierto, todas las autoridades de todos los golpes militares, todos pertenecieron al ejército. ¿Bien? Pero se habla de la toma del poder, especialmente en los últimos, con un poder muy fuerte a propósito de una junta. O sea, la idea de tomar en conjunto las decisiones y que incluso en uno de los documentos habla de que va a haber alguien, el ciudadano, definido como presidente dentro de la junta, que generalmente no, todos corresponden al ejército. Todo. En el tema, luego de la vuelta a la democracia, tenemos dos cuestiones, ¿no? Dice, los primeros gobiernos de la transición, entender de qué se trata esto de la transición democrática, esta cuestión de la supervivencia de algunas cuestiones fuertes, y la cuestión de la problemática de los derechos humanos, que esa la seguimos desde el prólogo al texto de Nino, y ahí identificamos varias cuestiones que tenían que ver con las primeras acciones que tomó el gobierno de Alfonsín, y luego, y a partir de ahí saber mínimamente qué significó cada uno de ellos. Nosotros, si ustedes lo habrán visto en las clases y en las microclases, hicimos especial hincapié en lo que tiene que ver con el juicio a las juntas, ¿no? Sí, el juicio a las juntas, porque indudablemente es uno de los puntos más importantes y novedosos también en relación a la política sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo anterior. Igual en toda la clase que dimos la semana pasada aludimos a qué decía el texto en relación a esto, y por supuesto también a las otras definiciones, ¿no? Obediencia de vida, punto final, los indultos de Menem, y hasta la política de Kirchner en relación a esto inicialmente, ¿no? Que es hasta donde llega ese aporte. Y el otro tema es la Constitución del 94, que como hemos dicho, nosotros no trabajamos en sí todo lo de la Constitución, porque para eso tienen casi toda la carrera, pero lo que nos interesa es el contexto en el que se da la Constitución. ¿Bien? No sé si hay preguntas, si quieren ir alguno de los profes contestándola, así cierro lo de Gargarela, por favor. Gracias. Así, porque me temo que me van a entrar a pedir las cosas y yo quiero cerrar. Les decía, con respecto a lo de Gargarela, nosotros la semana pasada identificamos lo que tenía que ver con lo que él consideraba ciertas tensiones 20 años después de lo que había generado la reforma, ¿no? Gargalena claramente es un poco crítico, ¿no?, a la reforma del 94, por lo menos alude a algunas cuestiones, rescata a otras, ¿bien? Pero a nosotros lo que nos importa en ese análisis es ver cuáles son esas críticas que él formula. Por ejemplo, esta idea de hablar de una constitución de transacción y solución de acumulación. Por ejemplo, ese es un punto para poder que ustedes sepan definir. ¿Por qué habla de una constitución de transacción? ¿Y por qué para eso él es un problema, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la solución de acumulación, que tiene que ver especialmente con lo que él digamos, trabaja en relación a
la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos, y como él señala que hay algunas tensiones en cuanto a ese avance sobre los derechos, bien, que lo reporta como significativo, pero también pone algunos puntos en discusión. Entonces, la idea en realidad de lo que nos interesa, además de plantear o identificar, porque ustedes también tienen una microclase, los principales aportes de la Constitución del 94, que como digo, van a tener varias materias para poder trabajarlo, nos interesa el contexto que tiene que ver, por ejemplo, con el Pacto de Olivos, con esta cuestión que directamente Gargarella habla de una constitución, digamos, acordada previamente, digamos, como que ya previamente a la convención constituyente hubo un listado de puntos que impactaron directamente las definiciones. Y en un punto también condicionan, bien, por eso la tensión que plantea Gargarella. Bien, a ver, vamos a ver. No, a ver, nunca vimos, Jacqueline, la cuestión de los gobiernos uno por uno de las presidencias fundacionales. Siempre lo entendimos como presidencias fundacionales. Que definiéramos cuáles eran básicamente para que ustedes supieran de qué estábamos hablando, pero no hacemos un lineamiento por tal presidencia hizo todo esto, tal otra hizo todo esto. Nosotros vimos fuertemente cuáles eran los temas comunes, y a eso está la lectura de Sábato, que trabaja algunas cuestiones por identificación de presidencia, pero habla de los problemas o de los lineamientos comunes, y cómo esos lineamientos se continúan. Eso es la situación más novedosa de esas presidencias, digamos, es el hecho de que por una vez en los tiempos iniciales de la vida especialmente de la Constitución, tuvimos definiciones de continuidad de políticas públicas de una presidencia a otra. Entonces, esos son los puntos centrales. Ahora, saber qué hizo cada una, no lo dimos, no lo identifica fuertemente así Sábato, ni tampoco tenemos esa intencionalidad. O sea, la intencionalidad es responderla como proceso y tal como lo hemos visto. Incluso lo acabamos de volver a decir recién. Entonces, esta cuestión de bloques de presidencia no es una cuestión que a nosotros nos interese, ¿sí? Las líneas de continuidad. Por ejemplo, la cuestión capital empieza con Mitre. ¿Qué hace Mitre? ¿Qué hace Sarmiento? Sigue lo de Mitre. ¿Qué hace Avellaneda? Sigue lo de Mitre. ¿Hasta dónde? Hasta el 80, donde dice basta. Y el basta es, bueno, ¿qué hace en relación a eso? ¿Cómo la termina de resolver? ¿Bien? Bien, ahí María Teresa, exacto, capital, sufragio, exacto, son los lineamientos. La otra cuestión, muy bien María Teresa, gracias. También la otra cuestión tendría que ver con el orden, el Ejército Nacional, los mecanismos de alianza de la provincia, pero esos cuatro estaban, muy bien. Bueno, estimados, ya estamos en... No, bueno, nos pasamos no, porque en definitiva como entramos más tarde estamos dentro del horario de la cantidad de tiempo, digamos. A la tarde vamos a volver a dar, no se olviden de la codificación, exactamente, ese es otro de los temas de las presidencias fundacionales, exacto, que también lo vimos y hoy lo mencioné, exactamente. Lo de la Corte Suprema que también dijimos, porque hace a la organización del Poder Judicial y a los lineamientos que unifican, digamos, no son cuestiones menores. ¿ya? En ese caso, tanto la de la codificación como la cuestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación remiten especialmente a la presidencia de Mitre, pero en definitiva hay continuidades en el proceso, en las presidencias posteriores. Muy bien, gracias Alejandro por recordarlo y ponerle el énfasis que hoy habíamos dicho, pero bueno, ahora en esta instancia, no. Bueno, nosotros vamos a volver a repetir esta clase que a veces hacemos lo mismo, pero surgen otras preguntas, esa es la realidad a las 18:30.
Mañana, no, hoy a la noche, después de la clase, vamos a hacer otro bloque de actividades por si quieren realizarlo. Esta vez va a ser tipo shock, o sea, va a durar un día, ¿bien? Y las respuestas no van a ser particulares, sino en términos generales, como para que ustedes puedan hacer el ejercicio y luego saber cómo es la resolución. La cuestión de las actividades las hicimos tanto para el primer parcial como para el segundo, ya hicimos una. Ahora vamos a hacer otra, pero las devoluciones van a ser generales, así las tienen todos. Pero si quieren hacer alguna práctica, más que nada para las últimas unidades, ¿no? Como para ubicarnos con algunos temas de cómo van a ser. Pero la metodología es la misma, ¿bien? La misma, exactamente como fue el primer parcial, como fueron todas las seguidillas de recuperatorios, como va a ser el segundo, es la misma dinámica, la misma cantidad de actividades, la misma situación de rechazo o afirme, análisis de algún texto, o puede ser otra cosa. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿bien? Vista que nos estamos yendo y que para muchos, y espero que, yo diría para todos, pero sabemos que a veces hay imponderables. Para muchos esta es la última clase que nosotros nos vamos a encontrar en historia, ¿bien? Porque ya después viene el parcial, algunos que tengan que dar recuperatorio porque les fue mal o porque no pudieron hacerlo, vamos a tener otra instancia de repaso, en algún momento la vamos a plantear más cerca de recuperatorio y la vamos a avisar. Es la última clase. Seguramente para todos los profes que están aquí y todos aquellos que no pudieron estar hoy, pero van a estar a la tarde, o los han visto durante cada día, los lunes o los martes en el taller, con todos los estudiantes alumnos, nos hubiera gustado alguna vez podernos ver. Pero bueno, la vida nos tocó así, y a todos, a ustedes y a nosotros, ¿bien? Entonces, en función de eso, todos los que integramos la cátedra, desde los estudiantes ayudantes que realmente hacen un esfuerzo impresionante en los talleres de los martes, todos los profes que están los lunes, que los han acompañado de la mejor manera, y en el mío propio les deseo todo lo mejor para la carrera, para lo que sigue, para la vida, para todo. ¿Bien? Nos seguiremos viendo en algún momento y si no, buena vida. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.